Movimiento oscilatorio. Recordando lo que es el movimiento oscilatorio, dije, en física hay que dominar tres aspectos. ¿Se acuerdan cuál es el número 1? El número 1 es ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es movimiento? ¿Qué es oscilatorio? ¿Qué es periodo? ¿Qué es frecuencia? ¿Qué estudia la física? Etcétera. ¿Qué estudia la física? La física estudia las magnitudes. Y magnitud es todo lo que se puede medir. Por consiguiente, es muy importante conocer en qué se mide cada magnitud, las unidades. Y por supuesto, la aplicación a problemas de física. Las aplicaciones. Entonces, son estos tres aspectos que tienen que dominar en física. ¿Qué? ¿Qué es movimiento? ¿Qué es oscilatorio? Ya dijimos, movimiento es un cambio de posición con respecto a un sistema de referencia. Movimiento. Por ejemplo, un tren se aleja de la estación. Está a 50 metros, a 100 metros, se aleja a 200, a 1 kilómetro, a 20 kilómetros. Si está en movimiento, está cambiando de posición. Y oscilatorio, en este caso, cuando el movimiento se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Entonces, esto es el movimiento oscilatorio. Por ejemplo, el péndulo simple. Inicialmente, el péndulo simple está en la posición de equilibrio. Está en la posición de equilibrio, ¿no? Ahí. La fuerza neta es 0. La velocidad es 0. Si alguien lo desvía de la posición de equilibrio y lo suelta, empieza a moverse la masa m, la esferita azul, volviendo a la posición de equilibrio. Por inercia pasa hasta el otro extremo, se detiene, cambia de sentido y vuelve a la posición de equilibrio, nuevamente por inercia se vuelve a pasar, y ese movimiento se llama movimiento oscilatorio. Y se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. El tiempo que tarda en hacer una oscilación se llama periodo. El tiempo que tarda en hacer una oscilación se llama periodo. Y el número de oscilaciones que hace en un segundo se llama frecuencia. Frecuencia es el número de oscilaciones que hace en un segundo. Este es el ejemplo del péndulo simple. Otro ejemplo tenemos en el resorte helicoidal. El resorte helicoidal. Un resorte está en la posición de equilibrio donde no hay movimiento. En esta posición, el desplazamiento es 0. X igual a 0. Cuando se lo desplaza, se lo estira una cierta amplitud, se estira hasta aquí. Hasta aquí. En este caso, X es igual a menos A en la parte inferior. Menos A. Cuando se suelta, la masa amarilla, la masa M, si quieren,
la masa M, empieza el movimiento oscilatorio. Vuelve a la posición de equilibrio, por inercia se pasa, el resorte se comprime, se detiene, vuelve a la posición de equilibrio y empieza el movimiento oscilatorio. Un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. La amplitud puede ser más grande o más pequeña. En el siguiente ejemplo, se ha estirado mucho más. Igual, cuando se lo suelta, inicia el movimiento oscilatorio. Un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Entonces, la esferita, la masa M que está en movimiento, se encuentra en diferentes posiciones durante el movimiento. Está aquí, 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 etc. Va oscilando desde X más A hasta X menos A. X menos A. Un desplazamiento cualquiera es X, la elongación o desplazamiento. Por ejemplo, cuando esté aquí, se ha desplazado una distancia, si es en la parte superior, será más X. Aquí tenemos un valor cualquiera, más X. Si está en la parte inferior, será menos X, cualquier valor. Si está, por ejemplo, en este caso, aquí, es una distancia menos X. X es el desplazamiento o elongación. Y la amplitud en la parte inferior será, cuando llega aquí, al máximo desplazamiento, es menos A. Y cuando llega a la parte superior, el máximo desplazamiento es más A. Entonces, se está desplazando entre más A y menos A. Entre más A y menos A. Entonces, si quieren, pueden tomar en cuenta el dibujito para que no se olviden. Muy bien. Vamos a volver a compartir. Entonces, X es un desplazamiento o elongación. X. Se mide en metros, desplazamiento o elongación. A mayúscula es la amplitud, el máximo desplazamiento, la amplitud. P es el periodo, el tiempo empleado en una oscilación. P es el periodo, el tiempo empleado en una oscilación y se mide en segundos. F minúscula es la frecuencia, el número de oscilaciones por segundo. Se mide en ciclos por segundo o hertz. La frecuencia, ¿cuántas oscilaciones hace en un segundo?
se mide en ciclos por segundo o hertz. Entonces, estos términos ya lo conocen, se están familiarizando. Luego vemos la cinemática del movimiento armónico simple. Cinemática del movimiento armónico simple. Recordamos que cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta la fuerza que lo origina. Para que un cuerpo se mueva, es necesario la acción de una fuerza. Para que un cuerpo se detenga, es necesario la acción de una fuerza. Para que un cuerpo cambie de dirección en su movimiento, es necesario la acción de una fuerza. Entonces, la fuerza es la que origina el movimiento, la fuerza. Pero en cinemática no se toma en cuenta la fuerza que lo origina. Solamente se estudia el movimiento. Entonces, ¿qué se estudia del movimiento? Los cambios de posición, los cambios de velocidad y los cambios de aceleración. Los cambios de posición, los cambios de velocidad y los cambios de aceleración, y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el resorte, cuando empieza a oscilar, por ejemplo, el resorte, vamos a suponer que aquí empieza en 0. El resorte. Empieza cuando el desplazamiento es 0. Aquí. 0. Aquí el desplazamiento es 0. No se ha desplazado nada. X igual a 0. Entonces, esta esferita empieza a desplazarse. Voy a dibujarlo aquí. Va aumentando. X hasta aquí. O sea, a medida que transcurre el tiempo, entonces está aumentando. Ha pasado un tiempo y está aquí. Esta distancia es, bueno, va aumentando. Aquí, más antes estaba aquí, está aumentando X. Voy a dibujar una sola para no coger mucho. Pero está claro que X está aumentando. Aquí ya está en una posición X. ¿Hasta dónde aumenta? Hasta más A. Hasta ahí. Aquí tenemos la amplitud positiva hacia arriba, más. No se ve. Más A. Luego vuelve a bajar, aumenta negativamente hasta menos A. Hasta menos A, hasta aquí. Aquí es menos A. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es que empezamos de 0. X empieza a aumentar. Medio centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros. X empieza a disminuir el desplazamiento. 1 centímetro, medio, 0. Aumenta negativamente hasta menos A. Y repite el proceso. Empieza el movimiento oscilatorio. Entonces, X empieza de 0, aumenta hasta más A, vuelve a 0, aumenta negativamente hasta menos A y vuelve a 0. Eso vamos a explicarlo ahora, de la siguiente manera. Posición. Los cambios de posición pueden representarse por la componente de un vector A. Un vector A.
que gira en sentido antihorario a partir del eje positivo de las abscisas. Este vector. Voy a dibujarlo aquí, el vector A. Aquí está el vector A. Comenzando del eje positivo de las abscisas. En este momento, la componente vertical es cero. No tiene componente vertical. O sea, la partícula, la masa m, estaría en la posición de equilibrio. Empieza a girar en sentido antihorario. Cuando ha dado una vuelta, corresponde a una oscilación. Y se repite. Entonces, cuando está en esta posición, tiempo cero, empieza a moverse. A un tiempo t llega aquí. Cuando está ahí, entonces la componente vertical de este vector está aumentando. Es esta. Y eso va aumentando a medida que va girando. Cuando ha girado 90 grados o pi medios, x vale más a. Cuando pasa los 90 grados, la componente vertical está disminuyendo. Cuando ha girado 180 grados, la componente vertical es cero. Sigue girando, la componente vertical aumenta negativamente hasta menos a. Sigue girando, disminuye otra vez hasta cero. Voy a volver a repetir. Los cambios de posición se pueden representar por la componente vertical de un vector A que gira en sentido antihorario. En esta posición, la componente vertical vale cero, entonces la masa m del resorte está en la posición de equilibrio, x0. Empieza a girar, aumenta. Aquí está x, la línea café vertical. Sigue girando, aumenta x. Cuando ha girado 90 grados, llega a la amplitud positiva, más a. En esa posición, la componente vertical vale más a. Pasa a los 90 grados o pi medios, la componente vertical va disminuyendo. Como la esferita va disminuyendo. Y otra vez llega a la posición de equilibrio, cero. Pasa a los 180 grados, la componente vertical aumenta negativamente, menos x. Cuando ha girado 270 grados, es menos a. Sigue girando y va disminuyendo otra vez hasta cero y se ha producido una oscilación. Entonces, por eso, la esferita inicial para tiempo cero está en cero, va aumentando hasta más a, disminuye hasta cero, aumenta negativamente hasta menos a, disminuye otra vez hasta cero, otra vez aumenta hasta más a, etcétera, se repite el ciclo. Bueno, entonces vamos a explicar ahora en el triángulo que aquí se ha formado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, creo que no. Ya. Decía, en este triángulo que se está formando, aquí tenemos el vector A, que inicialmente estaba aquí, ha girado hasta aquí. Este es el vector A, que sería la hipotenusa de ese triángulo.
la componente vertical ha aumentado hasta este valor. Era 0. Voy a hacer con otro color. Ha aumentado hasta este valor. Esto es X. La componente vertical es X. X. Entonces, en este triángulo, el seno de alfa phi sub 0, el seno de este ángulo, en este triángulo, a X y la distancia horizontal. El seno del ángulo phi sub 0 es cateto opuesto, X sobre hipotenusa A. El seno de este ángulo phi es cateto opuesto X sobre hipotenusa A. La ecuación escrito aquí en la parte inferior, seno del ángulo phi es X sobre A. X sobre A. Entonces, despejando X, A, que está dividiendo, pasa a multiplicar al seno. X será igual a por el seno de la frecuencia angular. X, recuerden, es el desplazamiento. Está girando el vector con una cierta velocidad angular W. Normalmente la velocidad angular se representa por W. Está girando, ¿no? Y la velocidad lineal es distancia sobre tiempo. La velocidad angular será ángulo sobre tiempo. Esto simplemente es la velocidad angular. Si la velocidad lineal es distancia sobre tiempo, la velocidad angular es el ángulo que ha girado, phi sub 0 sobre tiempo. Despejando el ángulo phi sub 0, tenemos ese ángulo inicial igual a la velocidad angular por el tiempo. Y es lo que se sustituye. Sustituimos entonces aquí. Esto. La ecuación de la posición del movimiento oscilatorio sería esta, una función senoidal, como hemos visto en la gráfica, que puede expresar de esta manera. Porque hemos emplazado el ángulo que se ha desplazado por su equivalente, que es la velocidad angular por el tiempo. Eso. Entonces, esta última ecuación sería la ecuación de posición del movimiento oscilatorio. X es igual a la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo. En general, se aumenta un ángulo alfa. Les voy a explicar enseguida qué significa eso. A esta ecuación que hemos deducido se aumenta este ángulo alfa. Por tanto, la ecuación de posición del movimiento armónico simple es X igual a amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más alfa. Esta última ecuación que estoy aquí colocando con un fondo beige es la ecuación de posición. Es importante saber qué significa cada término. ¿Qué significa cada término y en qué se mide? Lo que les decía, hay que saber qué es, en qué se mide las unidades y las aplicaciones que veremos más tarde en la solución de problemas. Entonces, vamos a aclarar. X es el desplazamiento que se mide en metros. ¿Qué distancia la masa del sorte se ha movido desde la posición de equilibrio? X, eso es X, y se mide en metros. Amplitud, A es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? El máximo desplazamiento. Estas preguntas son las que hacemos en los exámenes orales. ¿Qué es A? Es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? El máximo desplazamiento. ¿En qué se mide? En metros. En metros. W, dijimos, es la velocidad angular. W es la velocidad angular. Es la velocidad angular.
esta velocidad con que está girando. El vector A, la velocidad con que está girando el vector A. Pero, empieza el vector del eje de las abscisas positivo. Ha girado este ángulo. Llega a 90 grados. Gira hasta 180, hasta 270 y hasta 360. Cuando ha girado un ángulo de 360 grados en el sistema circular, serían 2pi radianes. Y el tiempo es de un periodo. O sea, la velocidad angular, cuando se ha desplazado una vuelta completa, un ángulo de 360 grados o 2pi, el tiempo es de un periodo. Entonces, aquí, cuando ha girado un ángulo de una vuelta completa, es el ángulo 2pi, y el tiempo es de un periodo. A eso se llama frecuencia angular. A eso se llama frecuencia angular. W es la frecuencia angular. El ángulo se mide en radianes, el periodo en segundos. Entonces, W es la frecuencia angular. Cuando ha girado una vuelta completa, 2pi en el tiempo de un periodo. Se mide en radianes por segundo. Radianes por segundo. T, por supuesto, es el tiempo a cada instante. El tiempo, ¿dónde se encuentra la masa m a cada instante? En 1 segundo, 2 segundos, 50 segundos, 1 hora, etc. T es el tiempo transcurrido. Se mide en segundos. T es el tiempo transcurrido que se mide en segundos. T. Y alfa, que les voy a explicar, se llama la fase inicial. Alfa se llama la fase inicial. Se mide en radianes, es un ángulo. Entonces, eso es. Esta, reitero, es la ecuación de posición del movimiento armónico simple o movimiento oscilatorio. Ustedes como práctica escribí 10 veces esta ecuación en voz alta. Desplazamiento X es igual a la amplitud A por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más alfa, que es la fase inicial. Desplazamiento X es igual a la amplitud más el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Es una de las formas de memorizar, de fijar el conocimiento y, por supuesto, saber las unidades que están aquí. Ahora les explico lo que significa alfa, la fase inicial. La fase inicial. Como vemos, la ecuación de la posición es senoidal. La ecuación de la posición es senoidal. Y esta es la gráfica de la posición senoidal, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, o tendría que saberlo. Esta gráfica. Y se repite, es la ecuación senoidal. Para explicar la fase inicial, voy a hacer aquí 2 gráficas. Ya. En la abscisa se representa el tiempo. Y en la ordenada se representa los cambios de posición. Cuando alfa sea 0 y cuando alfa sea diferente de 0.
Esta sería una gráfica, como hemos visto, de posición versus tiempo. En las ordenadas estará la posición, puede ser en metros, digamos X. En la abscisa está el tiempo. En la ordenada está la posición X, en la abscisa el tiempo. Y la gráfica es de una función senoidal. Senoidal. Cuando el tiempo es cero y el desplazamiento es cero, la fase inicial es cero. Y empieza así. Aumenta hasta el máximo, disminuye hasta cero. Aumenta negativamente hasta el máximo negativo menos A, disminuye hasta cero. Y repite. En este caso, alfa es cero. Alfa es cero. En cambio, puede ser que cuando el tiempo es cero, está totalmente comprimido. Cuando el tiempo es cero, X vale A. Entonces sería la gráfica esta. Cuando el tiempo es cero, X vale A. Empieza ahí, vuelve a cero, aumenta negativamente, hasta el máximo negativo, vuelve a cero y repite. Entonces, en este caso, fíjense, cuando el tiempo era cero, X vale cero. Pero en este caso, en el segundo caso, cuando el tiempo es cero, X vale A, o cualquier valor. Entonces ahí está la explicación. Se ha anticipado. ¿Cuánto se ha anticipado este ángulo? Este ángulo. En los problemas les voy a explicar. Este ángulo vale pi medios. Entonces, aquí está la explicación. En este ejemplo, la fase inicial, alfa, es... se me fue, no importa. Vamos aquí a volver a colocar alfa. Alfa es cero. ¿Esto qué significa? Que para tiempo cero, X es cero. Lo puedo poner aquí más abajito, ¿no? Para tiempo igual a cero, X es igual a cero. En cambio, en este otro caso, se me fue. En este otro caso, ya. En este caso, para tiempo cero, alfa es diferente de cero. En este caso, alfa sería, por ejemplo, pi medios. Pi medios. Alfa es pi medios. Esto vamos a ver con más detenimiento cuando hagamos problemas, pero lo que quiero decir básicamente es que no es cero, es pi medios. Cuando el tiempo es cero, X ya tiene un valor diferente de cero. Eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Pueden copiar los dibujitos. Bueno.
Hemos visto entonces la ecuación que representa los cambios de posición en el movimiento armónico simple. Es esta. X varía desde x0 hasta x más menos a. Desde x0 hasta x más menos a. Está cambiando permanentemente la posición en el movimiento oscilatorio. Ahora toca ver la velocidad. Velocidad. Ya. Bueno, no importa. Velocidad. Siempre otra vez que. La velocidad se define como la distancia, si quieren, la distancia recorrida en un tiempo determinado. Eso lo saben ustedes de velocidad. La velocidad es la distancia recorrida en un tiempo determinado. El cambio de posición en un determinado tiempo. Delta X es el cambio de posición en un determinado tiempo. Por ejemplo, a ver. Imaginemos un eje de coordenadas rectangulares para referencia del cambio de posición con respecto a un sistema de referencia. Aquí está un sistema de referencia. Un sistema de referencia. Entonces, por supuesto, aquí en el origen el nivel es 0. Podemos decir, aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, etc. Entonces, imaginemos un móvil que se encontraba, bueno, depende de qué se mide, que sean, por ejemplo, kilómetros. Un móvil se encuentra a 30 kilómetros del nivel de referencia. El nivel de referencia, por decirlo así, que sea Santa Cruz. A 30 kilómetros está Guarnes. Está Guarnes. Entonces, la distancia x1 a la que se encuentra el móvil es esta. Esta distancia es x1. Con respecto a 0, que es la ciudad de Santa Cruz. Esto sería x1. x1. Y el móvil empieza a desplazarse, cambia de posición. Luego de un cierto tiempo, se encuentra en el kilómetro 50, digamos, en Montero. El móvil llegó hasta Montero. Ha llegado al kilómetro 50. El cambio de posición, cambio de posición, estaba x1 a 30 kilómetros, ahora se encuentra en el kilómetro 50, que sería x2. Este es x2. Entonces, ¿cuál es el cambio de posición? Delta X. Delta X será x2 menos x1.
delta X sería X2 menos X1 sería delta de X, el cambio de posición. Por eso decimos la velocidad es el cambio de posición con respecto al sistema de referencia. Eso es delta de X. Sería esta distancia. X2 menos X1. Esta distancia sería el delta de X. X2 menos X1. Si lo ha hecho en media hora, entonces la distancia sería 50 menos 30, 20, y el tiempo, media hora. Por eso decimos la velocidad es el cambio de posición con respecto a un sistema de referencia. La velocidad media o promedio. La velocidad media o promedio. A ver, vamos a buscar algún símbolo. Ah, no. Aquí. Ya. La velocidad media o promedio. En este caso sería la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Delta de X es X2 menos X1, 50 menos 20. Para este ejemplo era 50 menos 30, 20 kilómetros. El tiempo suponemos que lo hace media hora, 0,5 horas. Entonces su velocidad sería 20 entre 0,5, 40. 40 kilómetros por hora sería la velocidad de ese móvil. Pero básicamente lo que quiero destacar es esto, que la velocidad se define el cambio de posición con respecto al tiempo. El cambio de posición con respecto al tiempo. A una distancia finita, 20 kilómetros, 10 kilómetros, 1 metro, 2 metros, lo que fuere. Pero en el movimiento oscilatorio, se debe considerar la velocidad instantánea. ¿Por qué? La masita m está cambiando de posición a cada instante. Es una distancia infinitamente pequeña. Matemáticamente, esa distancia infinitamente pequeña es un diferencial de X, ¿no? Un diferencial de X. Un diferencial de X es una distancia infinitamente pequeña. Imagínense una millonésima de milímetro. En un tiempo infinitamente pequeña, una millonésima de segundo, que casi es cero. Es la velocidad. Entonces, en ese instante, entonces, una distancia infinitamente pequeña, diferencial de X, sobre un tiempo infinitamente pequeño, es la velocidad instantánea. Esta es la expresión de la velocidad instantánea. Que es igual a derivada de X, la llamo matemáticamente con respecto a la derivada del tiempo. Eso es, en cada instante. Derivada de X, aquí ya lo puse. Pero, ¿qué es X? X es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. La derivada del seno es coseno. Como estamos haciendo con respecto al tiempo, estamos haciendo la derivada con respecto al tiempo, ¿no? Este coeficiente W pasa a multiplicar a A.
Entonces, la velocidad, la derivada del seno es A por la frecuencia angular que sale a multiplicar y la derivada del seno es coseno. Esta es la ecuación, entonces, que expresa eh, los cambios de velocidad en el movimiento oscilatorio. La velocidad es igual a la frecuencia angular A por la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por tiempo más la fase inicial. Esto es, el coseno varía entre 0 y 1, ¿no? El máximo valor es 1 y el mínimo valor es 0. Entonces, si quieren lo anotamos aquí. La velocidad varía entre 0 y un máximo. Máximo. Por ejemplo, volvamos al resorte. Aquí. Cuando se ha estirado totalmente, la velocidad aquí es 0. Velocidad igual a 0. Lo hemos estirado y estamos sujetando. Cuando se lo suelta, la velocidad empieza a aumentar. Más, máxima, pasa por la posición de equilibrio y empieza a disminuir. Otra vez aquí la velocidad es 0. Se detiene, cambia de sentido, empieza a aumentar. Máxima en la posición de equilibrio, empieza a disminuir otra vez hasta 0. Entonces, estos son los cambios de velocidad. Está cambiando a cada instante la velocidad. 0 en los extremos, máxima en la posición de equilibrio. Y un valor entre 0 y máximo en cualquier otra posición. Entonces, se calcula la velocidad en función del tiempo. En función del tiempo. Esos son los cambios de velocidad. Esta es entonces la ecuación de velocidad. Por supuesto, es una ecuación cosenoidal. Y el coseno tiene esta expresión. Esta es una gráfica, voy aquí a destacarlo. Es una gráfica de posición, tiempo en las abscisas y velocidad en el extremo. Aquí está la velocidad y en la abscisa está el tiempo. Entonces, la velocidad está cambiando de acuerdo al tiempo de forma cosenoidal. Empieza el máximo, vuelve a 0, aumenta negativamente hasta el máximo, vuelve a 0, aumenta hasta el máximo y repite lo mismo en cada periodo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, juventud? ¿Están ahí? Una pregunta, ingeniero. Dígame. Ninguna pregunta. ¿Se han cansado o no? Sí. ¿Y de qué si están sentados?
Bueno, un descanso de, Está trabajando. un descanso de 10 minutos para estirarse y tomar otro café y volvemos después de 10 minutos. Está bien, ingeniero. Gracias. Listo, ingeniero. ¿Está bien, ingeniero? Estamos viendo el movimiento oscilatorio. Y hemos visto que es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Ejemplo, el péndulo simple y el resorte helicoidal. Hemos visto o estamos viendo la cinemática del movimiento armónico simple. Cinemática estudia el movimiento sin tener en cuenta la fuerza que lo origina. Hemos visto la ecuación de posición. Los cambios de posición varían desde 0 hasta más amplitud o menos amplitud. La ecuación de posición del movimiento armónico simple es una ecuación senoidal. X igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial alfa. También hemos visto la velocidad. Se define como la distancia recorrida en un tiempo determinado. O si quieren, el cambio de posición delta X en un determinado tiempo. Ya, cualquiera de las dos. La velocidad media es por una distancia finita y un tiempo finito, pero la velocidad instantánea es a cada instante, que también se expresa como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Se ha sustituido la posición por su equivalente, se ha hecho la derivada correspondiente y se obtiene que la ecuación de velocidad del movimiento armónico simple es una ecuación cosenoidal y varía desde 0 hasta el máximo, que sería frecuencia angular por amplitud. Y la gráfica es una gráfica cosenoidal. Bien. Veremos ahora la aceleración. La aceleración, lo mismo, aceleración del movimiento armónico simple. Y ya. Otra vez el qué. ¿Cómo se define la aceleración? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se define la aceleración? El cambio de velocidad en un tiempo determinado. Exactamente. Se define como el cambio de velocidad en un determinado tiempo. Cuando decimos acelerar, ¿qué pasa? Con la velocidad aumenta. Si decimos frenar, la velocidad disminuye. Entonces, lo parecido a esto, se define la aceleración media y la aceleración instantánea. Voy a hacer copiar, pegar con esto, porque es parecido. Estamos hablando entonces de aceleración media. Aceleración media. Aquí será A. Es el cambio de velocidad en un determinado tiempo. Delta V sobre delta T.
Esta es la aceleración media. Delta V sobre delta T. El cambio de velocidad en un determinado tiempo. Pero, la aceleración instantánea es en ese mismo instante. El procedimiento es parecido. La aceleración instantánea ya no será V, será A. Es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ya, creo que hasta aquí es algo parecido al anterior. Aceleración. ¿Qué definición? Se define como el cambio de velocidad en un determinado tiempo. La aceleración media es el cambio de velocidad, delta V, sobre el delta T. Lo propio, velocidad será velocidad final menos inicial. La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad. Pero ahora aquí viene lo interesante. Voy a copiarlo otra vez. Aquí, o más bien aquí al lado. Ya. La velocidad. La velocidad. Mm, La velocidad es la derivada o bueno, eh, ya. La velocidad es lo que hemos demostrado. Voy a ponerlo entre corchete y ya. Esta es la velocidad. La frecuencia angular por la amplitud por el coseno de la fase. Esta es la velocidad. Otra vez, como hacemos con respecto al tiempo, entonces el coeficiente que está multiplicando al tiempo, que es frecuencia angular, sale a multiplicar. Este sería W, sale a multiplicar porque es el coeficiente que está multiplicando a la variable tiempo. Este sale a multiplicar aquí. Entonces sería ya W al cuadrado por amplitud. Y la derivada del coseno es menos seno. La derivada del coseno es menos seno. Quedaría la derivada de la siguiente manera. Ya. La aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Y la derivada del coseno es menos seno. Ah, es aquí. El seno de la fase. El seno de esto. Ya.
Esta es entonces la ecuación de la aceleración en el movimiento armónico simple. También el seno varía entre cero y máximo, entonces podemos de todos modos hacer lo siguiente. Esta es la ecuación de aceleración. En el movimiento armónico simple. Me faltó la A. Ya. Ecuación de aceleración. Ya. La aceleración varía entre cero, cuando el seno es cero, y máximo, cuando el seno es 1. La aceleración está variando entre 0 y un valor máximo cuando el seno es 1. ¿Cuál va a ser la aceleración máxima? Sería la siguiente. Aceleración máxima. Será igual a esto. La frecuencia angular al cuadrado por A. Entonces la aceleración máxima tiene también esta expresión. Menos frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Ya. Entonces hemos visto las tres ecuaciones de cinemática del movimiento armónico simple. La ecuación de posición, que es senoidal. La ecuación de posición, que es senoidal. La ecuación de aceleración, que es cosenoidal. Y la ecuación de aceleración, que es senoidal, pero negativa. También podemos escribir otra forma de aceleración. También se puede escribir lo siguiente. Esta es la aceleración. La vuelvo a copiar. Esta es la aceleración. Pero esto que voy a pintar con color rojo y con negritas, ¿qué es? Aceleración, amplitud por el seno de la fase, ¿qué es? Distancia. Desplazamiento, exactamente. Desplazamiento. De modo que también, por si acaso, lo veremos en algún problema seguramente, la aceleración puede expresarse en función de X. X. Por si acaso. Es otra forma de expresar la aceleración. Menos frecuencia angular al cuadrado por X, por el desplazamiento. Son dos ecuaciones que estamos viendo de aceleración. Pero como es cosenoidal, otra vez la gráfica de aceleración sería esta. Esta sería la gráfica
de aceleración versus tiempo. Es esta. Entonces, en esta gráfica, por favor, esto dibújenlo. Tenemos en las abscisas el tiempo y en las ordenadas la aceleración. Aceleración y tiempo. Eso es. Entonces la aceleración es una función exponencial, pero negativa. Por eso empieza por abajo. Negativa. Bueno. Una función exponencial negativa. Voy a hacer solamente para un periodo esto que estoy resaltando. Hasta ahí. En cambio, en la ecuación de posición es positiva, empieza hacia arriba. Es la gráfica de aceleración que vamos a ver con más detalle en los problemas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ingeniero, ninguna. Bueno, gracias. Haremos un problema. 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 Un movimiento armónico simple. Un movimiento tiene la ecuación a ver, un movimiento armónico simple tiene la ecuación B igual 4 por coseno de 0,2 por tiempo más pi medios. Más pi medios. Ya. En unidades SI, Sistema Internacional. Calcular voy a bajarlo un poquito ya, calcular A, el periodo, B, la amplitud, C, graficar la posición versus tiempo. Ya. Este es el problema. Problema número 1. Ya. Un movimiento armónico simple tiene la ecuación B igual 4 por coseno de 0,2 por tiempo más pi medios en unidades del sistema internacional.
calcular el periodo, la amplitud y graficar la posición versus tiempo. Bueno, comencemos la solución. Solución. La ecuación, esta ecuación que plantea en el problema es de posición, velocidad o aceleración. Velocidad. Velocidad, porque es cosenoidal. Entonces, copiamos la ecuación de velocidad aquí. Y, ahí se me bajó. Ya. Vamos a ver que la velocidad dice que es, bueno, la ecuación de velocidad es esta, que la conocemos, es esta. Bueno, esta es la ecuación de velocidad. Entonces, por analogía podemos ver que, por ejemplo, la amplitud alfa es pi medios. La frecuencia angular W es 0,2. Y la velocidad máxima es eso. Eso. Lo voy a escribir. Por analogía, por analogía. En el planteamiento del problema, por analogía, la frecuencia angular, bueno, la fase inicial, que no es necesario, pero lo pongo para que quede claro, es pi medios. Bueno, pi medios. Nos da pi medios, radianes. La frecuencia angular, 0,2. La frecuencia angular es 0,2. Y la velocidad máxima es 4. Ya. Inciso A, el periodo. Sacamos entonces, esto lo voy a poner aquí de esta manera para que no sea muy extenso. Ya. Inciso A, el periodo.
Inciso A, el periodo. Como se conoce la frecuencia angular, y ahí está el periodo, si se acuerdan, la frecuencia angular es esto. Y la frecuencia angular, ¿qué es igual? La frecuencia angular es igual a 2pi sobre periodo. La frecuencia angular es 2pi sobre periodo. 2 por pi sobre periodo. Y eso es igual a 0,2. Despejando periodo, periodo será igual a un cociente que será 2pi sobre 0,2. Dos pi sobre 0,2. Igual. ¿Cuánto da eso? 2 por pi entre 0,2. 31,41 segundos. 31,41 segundos. Ese es el inciso A. Periodo. 31,41 segundos. Eso sería el inciso A. Como ven, no es complicado. Es el periodo. La respuesta al inciso A. Como se conoce la frecuencia y es igual a 0,2, despejamos periodo y se obtiene el valor del periodo. Inciso B, la amplitud. Inciso B, la amplitud. La amplitud está aquí en la velocidad máxima. Entonces se conoce que W por A es 4. Lo que hemos visto aquí. W por A es 4. 4. Despejando A, despejando amplitud, la amplitud será entonces A de esa ecuación igual a 4 sobre W. 4 sobre W, sobre la frecuencia angular. Y la frecuencia angular es 0,2. Cuatro sobre 0,2. Lo voy a poner al centro. 0,2. Eso da 4 entre 0,2, 20. 20 metros. La amplitud es 20 metros. Bueno, es el primer problema. Cuando hagan más problemas se van a ir familiarizando. La amplitud es de 20 metros.
Y finalmente graficar la posición versus tiempo. Inciso C. Graficar la posición versus tiempo. ¿Cuál es la ecuación de posición? La conocemos, es esta. Esta es la ecuación de posición. Ya. En este caso, entonces, particular, la amplitud vale 20. Aquí pongo 20. La frecuencia angular vale 0,2. 0,2. Y la fase inicial vale pi medios. La fase inicial vale pi medios. Entonces la variable es el tiempo. Ya. Tenemos entonces la ecuación de la posición donde la variable es el tiempo. Vamos a poner los datos en función del tiempo. Hacemos una tablita. Damos valores al tiempo y obtenemos valores de X. ¿Cuánto es la amplitud? 31. Como la amplitud es 31, como la amplitud es de 31, entonces podemos dar de 5 en 5, cuando vale 0, cuando vale 5, 10, bueno, voy a hacer una tableta más grande. Columnas. A ver. 8 o 10. Filas 2. Ya. Ahora sí. Tiempo y sacamos X. Cuando vale 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Estos son los valores de tiempo que vamos a dar en la ecuación. Por ejemplo, para tiempo igual a 0. Esta es la ecuación. Entonces aquí el tiempo sería por 0. Voy a escribir de la siguiente manera, a ver, para que se pueda ver mejor. Ya. Porque aquí lo que está variando es el tiempo. Cuando el tiempo vale 0.
Ya. Igual. Lo que quiero decirles es que en su calculadora, pongan en radianes, en radianes. El ángulo, pónganlo en radianes. Radianes. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 20. 20. Muy bien, 20. 20 metros. ¿Cuánto vale? 20 metros. Entonces, recuerden esto, por favor, anótenlo bien, anótenlo bien. El ángulo en radianes, el ángulo en radianes, en radianes, en radianes. Y así sucesivamente se hace para lo demás. Por ejemplo, cuando el tiempo vale 5, cuando vale 10, cuando vale 15, etcétera, ya no voy a decir más. Van sacando los valores correspondientes. Y luego hacen la gráfica. Calcular los valores y hacer la gráfica. Tarea para la casa. Calcular los valores correspondientes y hacer la gráfica. Tarea para la casa. Bueno. Entonces ya esta es la parte mecánica. Ustedes hacen los valores correspondientes hasta 40 y hacen la gráfica. A ver. ¿Podría enviar este apunte que he hecho a alguno? No sé si envié la pasada clase o no me acuerdo. Ah, la primera clase. Uy, entonces, ¿cómo es su nombre, señorita? Ya. Voy a pasarle a usted este apunte y usted lo pasa al grupo, ¿puede ser? Páseme por el chat su teléfono. Seis 33 73 093. Brigitte. No a su apellido, ¿verdad? Y no sé si expliqué, si es la primera clase que me dicen, no sé si expliqué el programa, el instructivo, todo eso, creo que sí, ¿verdad? No explicó en la primera clase. En la primera clase. No pasé el pasado viernes en la clase con ustedes. No, ingeniero. Es la primera clase. Ah, bueno. Van a disculpar, porque tenía que haberles instruido el programa analítico, el instructivo, las tareas semanales, pero no hay problema. Lo voy a hacer con calma. Teóricamente, el día jueves, las clases tendrían que ser presenciales. Pero por ser una clase donde yo lo tengo aquí, digamos, en impreso, las tareas, el instructivo, las fechas,
Este jueves más lo vamos a hacer de manera presencial y no van a madrugar mucho hasta la universidad. Entonces, van a disculpar, yo, claro, como tengo 3 grupos, pensé que ya haría todos la semana pasada y bueno, empecé. Pero de todos modos ha sido una clase muy interesante. Yo voy a pasarle a Brigitte este apunte, háganlo y el día jueves yo explico todo lo que espero de ustedes en esta materia. Bueno, entonces sería eso. Ingeniero, una pregunta, entonces el jueves es la última clase virtual. Teóricamente sí. No, va a ser virtual porque, como digo, yo quiero mostrarles, por decirles el programa analítico, explicarles poco a poco el instructivo, y en la presencial va a ser más difícil.